Bien, chicos, muy buenas tardes. Vamos a empezar el día de hoy con esta clase de religión para los alumnos, para la prepromoción, para los alumnos de cuarto año de educación secundaria. Y para ello vamos a hablar de un personaje importante dentro de la iglesia, un individuo que empezó su camino dentro de la iglesia de manera contradictoria, no a favor de la iglesia, sino que por el contrario, en contra de ella. ¿Ya? Su nombre original, Saulo. Nació en Tarso, por lo tanto le era Saulo de Tarso. Pero luego de la conversión cambió de nombre y se hizo llamar Pablo, al que conocemos como San Pablo. ¿Ya? Entonces, y te voy a explicar un poco la idea o qué cosa pasaba con este señor. El señor Saulo, en su momento, antes de su conversión, era, era el exterminador de los cristianos. ¿Ya? Él perseguía a cristianos. En la época de los primeros años de la iglesia cristiana, los cristianos eran perseguidos. Y es más, los juntaban en el circo romano, porque habrán escuchado el circo romano, ¿verdad? Los ponían en el circo romano y luego soltaban a los leones y vendían entradas para ver cómo se comían a los cristianos. Simplemente por decir que eres cristiano. Y es más, simplemente por llevar en tu brazo un papiro que diga que hable de Cristo. Porque en esa época no había libros, ¿no? Ni tampoco tablet ni celular, pero sí papiros. Entonces, si llevabas alguna evidencia de que eras cristiano, te mataban. Ya eras almuerzo de los leones. ¿En dónde? En el circo. Ya, así era la idea. Entonces, tú no podías decir tranquilamente que eras cristiano. Y Saulo, en Damasco, él era encargado de infiltrarse y buscar a los cristianos. Lo buscaba, los encontraba y iba así como medio espía, los encontraba y llamaba a los soldados. Ahí están y pum, iban y los atrapaban y de frente, comida para los leones. O sea, Saulo era un perseguidor de los cristianos. Era, era la versión antigua de Arnold Schwarzenegger, pues, buscando y persiguiendo, exterminando cristianitos por ahí, ¿no? Y todavía cuando se lo llevaban le decía, hasta la vista, baby, le decía. ¿Ya? Entonces, él se encargaba de eso. ¿Por qué? Porque él era, su fe, su creencia como judío era muy fuerte. Y creía en eso y consideraba que los cristianos estaban en contra de lo que él profesaba como fe. ¿Ya? Hasta que pasó algo importante. ¿Ya? Por ejemplo, por cierto, les comento que la teoría de los que estamos hablando ahorita está en el claro, así que tranquilo, no tienen que necesariamente apuntar, pero sí entender. ¿Ya? Más o menos te explico cómo va la idea. Ya dice Saulo, eso está, por si acaso, también en Hechos 9, 1 hacia adelante. Saulo no desistía de su rabia. Recordarán que Saulo odiaba a los cristianos. ¿Ya? Eh, Proyectando violencia y muerte contra los discípulos de Jesús. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco. O sea, él quería tener un papel que, que le permitiese entrar a todas las sinagogas y buscar cristiano, 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 ya, pum, hasta la vista, baby, y se lo llevaban los cristianos, los soldados romanos. ¿Ya? Esa lucha, eso quería. Entonces, después, pues quería detener a cuanto seguidor del camino, en el camino encontrara. Hombre, mujer, no importara. La cosa era llevarlos porque obviamente él consideraba que los cristianos estaban haciendo malas cosas. Mientras iba por el camino, ya cerca de Damasco, lo envolvió de repente una luz fuerte y él estaba en su caballo y se cayó. Cuando se cayó, oyó una voz que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó, ¿quién eres tú? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te diré qué es lo que tienes que hacer. Entonces, vio la luz, Saulo se quedó ciego. Y cuando Saulo se quedó ciego, le dijo, ¿quién eres? Y la luz, o sea, la persona, la aparición en instante le dijo, yo soy Jesús, a quien sigues. Y dentro de lo que uno se queda ciego por la luz, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Levántate y vea donde te estoy diciendo, porque ahí tienes algo para ti, te estoy esperando con algo. Entonces Saulo se levantó, pero ojo, se quedó ciego. ¿Ya? La luz fue tan fuerte que se quedó ciego. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abriera los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber. Estaba ciego. Ananías, un creyente, un cristiano,
¿no? Señor, he oído, Jesús se le aparece y le dice, Ananías, aquí acá viene Saulo, necesito que hables con él. Pero Ananías le dice, ¿sabes qué? Oye, Saulo mata gente como yo, ¿cómo pides que yo vaya a buscarlo? Pero Jesús le dice, tranquilo, tengo una misión para él. No te preocupes, no te va a pasar nada, tú ve, encuéntrate con él. Porque recuerdan, los cristianos eran perseguidos y los mataban. Pero Jesús le dice, ve. Entonces ya, Ananías va, Ananías va. Entonces, cuando Ananías va, ya, pasa más o menos esto, ¿no? Dice, a ver, dice, el Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento, escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró a la casa, e le impuso las manos. De repente el término de repente suena un poco extraño, pero no sé si han visto ustedes, aquellos que han ido alguna vez a algún bautizo, alguna confirmación, no sé si han visto que hay un momento en el cual el sacerdote sale y pone las manos así. O incluso, si alguno de ustedes se ha confesado, si alguno se ha confesado alguna vez, el padrecito cuando va a terminar levanta las dos manos o levanta una mano así encima de tu cabeza. Eso se llama la imposición de manos. ¿Ya? Dice, ¿dónde está? Eh, Apareció en el camino, a ver, al instante dice, entonces Ananías entró a la casa y le impuso las manos, diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha venido me ha enviado, perdón, para que recorre la vista y quede lleno del Espíritu Santo. En ese instante se le cayeron de los ojos dos plaquitas como si fueran escamas y miró, pudo ver. El Terminator de los cristianos de ese momento, a partir de ese instante, se convirtió. Se bautizó y se volvió un profeta. Hizo 3 viajes fuertes y uno en el cual lo mantienen en cautiverio. Fue capaz de predicar hasta en Grecia. Ustedes saben que en esa época estaba fuerte el asunto de Zeus, Poseidón, ¿no? Ares, todo. En serio, los griegos tenían dioses para todo. Dios del vino, había. Dios de las fiestas, había. Diosa de la belleza, había. Diosa del amor, también había. Diosa de la tierra, había. Dios de las comunicaciones, había. Dios que hace aparecer el sol, había. Dios del mar, había. Dios todo había dioses. Y como de repente por ahí, inclusive Saulo cuando llega a predicar a la plaza de los griegos, encuentra estatuas, un montón de estatuas, ¿no? Obviamente para cada dios. Y por si acaso los griegos habían olvidado de algún dios, había un último imagen que decía, en honor al dios que no conocemos, porque de repente se ofende, porque ellos tenían muchas creencias de varios dioses. Entonces cuando Pablo entra a ese lugar, dice, yo vengo a hablar por este dios, al que no conoce. Y ese dios es el hijo, ese Dios tuvo un enviado. ¿Y ese enviado quién es? Jesús. Entonces, y ya empezó a predicar. Entonces, en realidad, Pablo fue alguien mucho, muy fuerte. Empezó como un perseguidor de cristianos, mató muchos cristianos. Gracias a él murieron muchos cristianos, pero luego fue convertido. ¿Ya? Entonces, y básicamente lo tenemos como un ejemplo, ¿no? De fe, junto con Pedro. Pablo y Pedro, ¿no? Son dos patriarcas de la Iglesia Católica, ¿ya chicos? Entonces, hasta ahí, antes de que terminemos con la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya quedado claro? Alguien está chateando, esperemos que no. Ah, ya, listo, muy bien Gaby. Listo, dale, prende tu micrófono Gaby, esta es la ocasión. Profesor, he entrado a Classroom Uh -huh. para ver el archivo y me sale así. Ah, ¿qué necesitas? ¿Qué sale? ¿Qué permiso? Ok, a ver. Sí, Ya está bien, pues, pero tienes que entrar a los archivos, pues, hija. ¿Qué dice ahí? ¿El primer botón que dice? Subir este archivo o cambiar de usuario, dice. Ponle solicitar acceso, pues, porque envía un correo. En tal caso, ahí después lo corrijo. Ya no hay problema. De ahí lo corrijo. profesor, Sí, de ahí lo corrijo, no te preocupes. ¿Ya? Tranquilo. profesor, Dime. este,
¿Me puedes dar el código de la clase? Te comento que no lo tengo exactamente ahorita, aunque, espera, déjame ver ya, déjame minimizar Ah, no, lo que pasa es que estoy grabando, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a detener la grabación, ¿ya?